Bueno, nos adentramos ya a este clásico de los clásicos. Ahora sí empezamos la tertulia. Vamos a empezar a desgranar como buenamente podamos esta obra culmen del séptimo arte, que es Psicosis, de Alfred Hitchcock, que hace en el año 1960. Y antes de empezar a hablar de lo que es la obra en sí, hay que ponerlo un poco en antecedentes, porque en el año 1960 Alfred Hitchcock ya era un director más que conocido. Era probablemente el director más conocido, más famoso y más reconocible del panorama hasta entonces. Hemos hablado antes de que era un director que estaba muy asociado al entretenimiento, un director muy entertainment, y que por eso, que ahora hablaremos por eso, que no quería prolongar esa discusión en ese momento, con la sesión de Carmen, que por eso era un director que no se la tomaba muy en serio por parte de la crítica, hasta que llegó Cahiers du Cinéma y todos esos directores que escribían en esa revista francesa, que después fueron la Nouvelle Vague, que Exacto. reivindicaron la figura de Hitchcock. Uh-huh. Hitchcock, para que lo posicionemos un poco, venía de triunfar con La muerte en los talones en el año 1960. Y no sabía exactamente qué película qué película es la que iba a ser entonces, hasta que le viene su ayudante y le trae una copia de un libro que se llama Psicosis, un libro de psicosis de Robert Bloch. Y Hitchcock queda prendado con solamente una parte del libro, con la escena con la parte de la ducha, del asesinato en la ducha. Se obsesiona de tal forma que decide que tiene que hacer esa película por encima de todo. Paramount, con quien tenía ya contrato firmado, le dice, lee el guión, lee el libro y dice, oye Hitchcock, estamos hablando de 1960, el código Hays, que lo hemos hablado antes, estaba vigente. Era un libro que por mucho, cuestionaba todos los puntos del código de censura estadounidense. Paramount no se la quería producir. Quería en cambio que hiciera la nueva película de James Bond, película que Hitchcock no quería hacer porque él decía con razón además que ya había hecho esa película, que era con La muerte en los talones. Recordemos que eran los últimos años con Paramount, que ya casi tenía acordada la salida a Universal, y eso hacía que la complejidad de la situación aumentara de cara a hacer una película como quería hacer Hitchcock en el caso de Psicosis. Y también decir, claro, hablando Miguel Ángel de la novela de Robert Bloch del año 59, que Hitchcock posiblemente hizo la mayor campaña anti-spoiler de la historia del cine, que es que compró los derechos de la novela por $9,000 para así evitar que la gente cuando fuese a ver la película supiese de qué iba. No solamente que comprase los derechos de la novela por $9,000. Las novelas, sí, es que todas las novelas. Sí. De hecho, sí, hay una cosa curiosa también que radica un poco también en la obsesión de Hitchcock que hemos hablado antes, de su personalidad obsesiva quizás, ¿no? Cuando se estrenó la película, aunque nos estamos adelantando un poco, pero es cierto que se rumoreaba, se decía que él pedía encarecidamente, ¿no?, que la gente entrara una vez que la proyección estuviera iniciada. O sea, es como que, incluso de hecho en la película de Anthony Hopkins se ve como él mismo en una proyección está espiando al público a través de una cortina y está disfrutando de cómo el público reacciona. O sea, que él estaba completamente obsesionado con el proyecto. Totalmente. A unos niveles, vamos, yo diría... Sí, el nivel de marketing es espectacular. Si da tiempo luego lo comentamos, porque lo del marketing de la película... El nivel de marketing es que de hecho luego nos centraremos en la escena de la ducha, pero es que Hitchcock rodó esta película exclusivamente pensando en la escena de la ducha. El resto de la película... Bueno, de hecho, el rodaje de la película fueron 3 meses solamente. Fueron 3 meses y la escena de la ducha una semana. Y también hay que decir el presupuesto, que al final las ganancias fueron muy grandes, ¿no? Sí, su película más taquillera. Efectivamente, el presupuesto de la película, o Hitchcock se tuvo que rehipotecar su casa, tuvo que endeudarse porque nadie quería producirle la película, incluso siendo Hitchcock quien era, y se gastó $800,000 en hacer la película. Una cifra muy pequeña para lo que le costaban las películas de Hitchcock. En comparación a esa época también. En comparación a esa época. Sí. De hecho, él... digamos que el equipo de rodaje que él usó para la película era el mismo que usaba para su serie, que ya era un éxito Hitchcock presenta, absoluto, el Hitchcock presenta, ¿no? Y empezó
a rodearse de la gente con la que normalmente había trabajado en trabajos anteriores. Y es que esta película, si decimos que solamente es por obra y gracia de Hitchcock, mentiríamos. Y es que es una película donde se dieron muchas casuísticas. Como bien dice Roberto, es cierto que quizá Psicosis, él mismo lo dice en las conversaciones con Truffaut, es una película donde a él lo que le interesaba era la escena de la ducha y donde sus personajes le daban exactamente igual. De hecho, no los desarrolla bien. De hecho, apenas hay diálogos en la película. Es una película tremendamente imperfecta en ese sentido, pero tremendamente perfecta en el sentido del efecto de cámara. El Hitchcock buscaba con Psicosis buscar ese golpe de efecto, sí, de hecho, al espectador. Claro, él mató a su estrella a propósito. Sí, o sea, sí. él mata a Janet Leigh. Bueno, además, de hecho va más allá, porque él precisamente quería un actor desconocido para que Janet Leigh, la muerte de Janet Leigh fuese aún más impactante, ¿no? Exacto. Uh-huh. Hay que decir también una cosa que, sobre todo el tema de, ya que estamos hablando de la secuencia de la ducha en sí, ¿no? O nos estamos adelantando, quizá. Nos estamos adelantando, luego lo comentamos luego, ¿no? Sí, sí. Yo quería hablar de los integrantes vale. de los integrantes que forman al final la película de Hitchcock, que principalmente son digamos 4 grandes patas, diría yo. Que uno es Saul Bass, uh-huh. Que hace el storyboard completo de la película y además hace los rótulos. Ya había trabajado con él en Vértigo, ya había trabajado con él en La muerte en los talones, y es un rotulista donde es importante la figura del rotulista en las películas de Hitchcock, y sobre todo cuando hablamos de una figura como Saul Bass, que concibe los títulos de crédito como una parte integral de la obra que está haciendo. Lo vimos en Vértigo con esas espirales tan absolutas que el tema de las espirales, también hablando de la escena de la ducha, tiene mucho la escalera también de la casa, la escalera de la casa, los contrapicados, los picados, sí, todo eso, y los storyboards. Sí. Una cosa que siempre desmintió Hitchcock, que es que él siguiese el storyboard para la escena de la ducha principal, que siguiese el storyboard de Saul Bass, que siempre lo desmintió. Y sin embargo Janet Leigh después dijo que realmente se guiaba por ahí, ¿no? Que hasta el punto de que Hitchcock era tan digamos tan narcisista, ¿no? Sobre todo llama la atención el tema de los planos subjetivos. O sea, hay uno que es particularmente ejemplar para mí, que es cuando ella se va acercando al caserón, ¿no? Antes de que se descubra el pastel, hay un plano subjetivo brutal. Sí. Supongo que también el tema de los storyboards también tiene que ver cuando estaban haciendo la película y todo eso, también tendría que hablar de los planos y todo eso también, me imagino. Y cómo él se adentra también, cómo nos hace meternos en el suspense, porque él comienza la película una especie de, digamos, de melodrama de infidelidades, ¿no? Que es el primer plano, ¿no? Que están ellos en la cama. Bueno, realmente, date cuenta que la película, la película arranca con estos rótulos que estamos hablando, donde es que realmente la película tiene, y es algo que le gustaba mucho a Hitchcock, desde el principio te está lanzando como muchas pistas de lo que realmente va a ir la película, aunque esta primera parte de la que habla Roberto es un gran arenque rojo, que lo llamaba él, o un gran MacGuffin, que es distraer la atención del público para decirte que te está contando una película que verdaderamente no va a ir sobre eso, pero aunque él te da pistas. Claro, pero pasado, cuando ella se va con el dinero y vemos ese plano en su cara y la música, la banda sonora, ahí ya entra el suspense total de Hitchcock, ya hasta llegar al Motel Bates. Estabas con los nombres relevantes y yo estoy muy pendiente porque quiero saber si citas uno, porque solo has citado a uno, sí. Miguel. Y quiero contar una cosa, pero estoy pendiente de si la cuentas tú o no, porque me parece muy interesante antes de hilar con el inicio de la peli. Mira, es que quiero saber los nombres que tiene él. Yo tengo aquí apuntando a Bernard Herrmann en la banda sonora, evidentemente. Obviamente, cambió esa escena de la ducha. A Joseph Stefano, que es quizás un pilar menor en este caso. No tan menor, ahora te cuento una cosita. Que es el guión, y después está su esposa, que es Alma Reville, que aunque no aparezca, siempre es la persona que estuvo detrás de todas sus obras, ¿no? Yo le quiero dar mérito a Joseph Stefano, que es el guionista junto con él y obviamente con la esposa de todo lo que tenía al final la peli de fondo, pero es que en el primer guión que se hace de la película, él tira de uno de los guionistas que tenía en la serie de televisión, que también en eso fue pionero Hitchcock, teniendo en cuenta lo que se ha llegado hoy día, aunque en su caso mirara más por el dinero y por lo que le atrapaba en esa sensación, pero él apenas había trabajado con guionistas jóvenes, le habían recomendado mucho
mucho a Joseph Stefano y fue él el que cambió el guión, porque en la primera parte de la película el protagonista era Norman Bates y lo que hace Stefano es coger 2 capítulos del libro, que por cierto todo el mundo dice que es bastante malo, del libro original, coge 2 capítulos, hace a ella protagonista y hace que la película sea como se concibe posteriormente. Es decir, la película era otra cosa totalmente diferente. Es que en el libro ella es secundaria totalmente. Hombre, secundaria y que se trata el tema de una simbología mucho más profunda, de que le va la pornografía a Norman Bates, o sea, tiene una profundidad totalmente diferente el personaje a lo que se ve luego. Y la escena de la ducha no es apuñalada a ella, es decapitada, efectivamente. Que es mucho más... Cambia totalmente la concepción con el guión, lo que pasa es que, como siempre dice Hitchcock, a él lo que le gusta es la manera de enseñarnos, no lo que cuenta. Él nunca estuvo convencido del guión, Hitchcock, realmente. como maestro de suspense por antonomasia, diríamos, ya también lo decía siempre, ¿no? Él creaba el suspense con esa famosa, digamos, escena que él recreaba en su cabeza, que decía siempre que había una bomba debajo de una mesa. Todos lo saben, el espectador también, o sea, los espectadores lo saben, pero los que están en la escena no lo saben. Y se crea esa sensación de suspense. Entonces, él cogió ese libro y supongo que lo adaptó a su manera, que también me parece muy interesante y de valorar. Y mucho más, para mí, mucho más complicado eso, fíjate, claro, porque que una inventarte obra, algo nuevo. Claro, es como hizo, por ejemplo, Pedro Almodóvar con La piel cabito. La piel cabito. Que es una cosa también que él cogió de ese libro los extractos que a él le interesarían. Entonces, y de la película francesa también. Claro, entonces como artista yo creo que también es interesante explorar otros tipos de terrenos dentro de lo que es el género literario en sí, porque él lo traslada a un texto cinematográfico. Yo de hecho quería preguntaros una cosa, ya que estamos hablando de este tema de la narrativa un poco así por encima, y es que corregidme si me equivoco, pero hay muchas películas en las que a los 45 minutos de película se cambia radicalmente de argumento. Porque la verdad que fue una cosa muy innovadora, ¿no? No, pero no es a los 45, es que la película va cambiando de argumento, ya digo, desde que empieza con un melodrama de infidelidades hasta que va el suspense. Claro, hasta pero yo hablo que luego... a partir de que... No, pero yo creo, es decir... La bisagra. El principio de la película empieza con la infidelidad, ya, con el melodrama. El robo de la fuga, realmente, ¿no? El robo, la fuga, toda esa parte, todo ese arenque rojo que le llamaba una excusa. Toda esa escalera a lo anormal que decía Truffaut, que era psicosis, ¿no? Todo eso es una excusa, y de hecho es como juega Hitchcock contigo. Es decir, la película empieza de una forma maravillosa, que es un plano aéreo hecho por montaje, que se adentra como voyerismo puro, como después veríamos en la película, a través de la rendija de la ventana, en un plano imposible para todo la muy época. Ventana indiscreta, todo muy ventana indiscreta. Los pájaros, esos planos aéreos. Te pone la hora de la escena para que tú sepas que ella está renunciando a comer por estar con él, para que tú posiciones desde el principio que ella vive en una situación desesperada. Es que es todo imagen la película. Y así te lo pintan. Y de hecho también tiene sus problemas con la madre. La madre, los baños van saliendo varias veces antes de que sea la escena clímax. Van saliendo determinadas pistas que te va diciendo Hitchcock. Evidentemente tú, si no sabes nada, esas pistas no las ves, pero vamos, ni aunque seas el tío más audaz. No. En el más cine te lo del comes, mundo. que es lo que él quería. Te lo comes, con la gente. Claro. Lo comes absolutamente. Y te pone especial hincapié en el robo del dinero. Está 45 minutos de la película Hitchcock hablándote del dinero, poniéndote planos del dinero, la culpa que tiene ella, el policía. Tiene un tema propio musical, el dinero cada vez que aparece. Luego ella imaginando en su cabeza lo que el director del hotel con su compañero están diciendo de esta chica con lo buena chica que parecía. Las escenas del policía, que son un plano contra plano fabuloso, brutal, que tienen un suspense brutal, son para nada, para distraerte, y estás con el dinero totalmente hasta que llega la primera conversación que tiene ella con Norman Bates, que ahí en la conversación esa, ahí tú ya notas que eso va a ir de otra cosa. Y ya empieza a Hitchcock en ese plano, en esa secuencia donde él habla con ella, donde a él se le ve nervioso, donde se le ve que algo oculta, ¿no? Con esa, digamos, esa afición a la taxidermia tan macabra. Taxidermia, además, ornitológica, esos pájaros otra vez. Esos pájaros esa además referencia de los miran pájaros. siempre a la culpabilidad. Exacto. Pero los pájaros no la había rodado todavía, los pájaros la rodaron. Por eso después. pero es un precedente. Sí, pero claro, los pájaros ya lo tenía en la es de cabeza 63. Los pájaros
en la escena donde ella habla con Norman Bates, están siempre mirando, acechando a Desde Norman. arriba. Bueno, de hecho, el plano es magnífico, es para enseñar más a los pájaros que a él, casi, cuando él está hablando. Sí. Cuando habla de la madre, que a la madre realmente la tiene disecada en la casa, es que es una maravilla. Y ella, cuando se da cuenta, cuando ella habla de su historia, también hay un pájaro que la mira, porque ella también siente culpa. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esa escena, yo creo que es cuando vira todo. Porque en esa escena es cuando ella decide que va a volver a Phoenix para devolver el dinero. Y es cuando ya Norman Bates se va a la casa, y aquí pasa algo que también me parece fabuloso, y es que son los planos cuando Norman Bates entra antes de que se vista de la madre, etcétera, que eso no lo sabemos en ese entonces, pero sí vemos una escena donde Norman Bates se va a la cocina y cómo encuadra siempre Hitchcock a Norman Bates en los planos cuando tiene esos dilemas internos, que en ese momento no sabe muy bien cómo, pero siempre los encuadra de una forma muy claustrofóbica, como si estuviese debatiendo entre las dos personalidades que tiene, entre la personalidad de la madre y la personalidad del propio Norman Bates, que realmente se está enamorando o se siente atraído por Janet Leigh. Sí. Y cómo, o sea, los encuadres que siempre te hace Hitchcock son de un Norman Bates, si os fijáis, con muchísima precisión, ¿no? Con muchísima precisión y muy encuadrado, muy Norman encerrado entre marcos, entre puertas. Que parece todo como ojo de pez, ¿no? Parece un efecto no ojo de pez, pero sino sí algo más, un poco comiquera, algo como hacía también mucho M. Night Shyamalan en El Protegido. M. Night Shyamalan, efectivamente. Este tipo de plano. Que hay que decir que sin, la verdad que Anthony Perkins se coronó con este personaje, yo creo que es lo mejor de su carrera, vamos, sin duda. Bueno, es que lamentablemente tanto ya la carrera de Janet Leigh, que ya era una estrella, pero después de Psicosis, y Anthony Perkins no volvieron prácticamente a hacer nada, aunque ellos nunca se arrepintieron de hacer Psicosis. Y eso que ya ganó Globo de Oro y todo, ¿eh? Sí, pero claro, la carrera de ellos dos como que se diluyó. Sí, se estancó. La de él era muy fácil porque, vamos, su papel estrella es y demostró ser un actorazo tremendo, pero a partir de esta película su carrera... También fue un actor muy malogrado, un actor un actor que además venía también, él tenía sus traumas con su madre, además precisamente Anthony Perkins. Bueno, es que se basó Hitchcock para el personaje de Norman Bates, se basó en el psico-killer Ed Gein. El libro, además, el autor del libro vivía cerca de Ed Gein, a 60 kilómetros de la casa macabra donde había cuerpos y cabezas disecadas, ¿no? No me gustaría dejar atrás, porque estamos avanzando un poco ya lo que es la narrativa y la trama, a Bernard Herrmann, ¿eh? Esos claro. chirriantes violines de Bernard Herrmann. No, es que claro. No vamos a avanzar más adelante la trama de... Que no fue ni nominado, de la escena de la ducha, porque ahora vamos con... pero se lo decía incluso por el prólogo, porque hablábamos del prólogo y la música de Bernard Herrmann, yo creo que es de las primeras cosas que yo recuerdo de Hitchcock de cuando era pequeño. Incluso yo creo que los créditos de Psicosis, para mí era algo que cuando era chico... Ya incluso, no solamente por las parodias infinitas que de la película, ¿no? Sino porque la sintonía de cabecera de la película es que se te queda clavada. Ya no solo la sintonía, ya que lo has mencionado, que es maravillosa desde el inicio, estamos sino escuchando, si recordáis los títulos de créditos, ahí ya está el desdoblamiento de Norman Bates. Es una chorrada, pero en la época el verlo con otra mirada es brutal, porque es la primera vez que aparece los títulos de créditos del personaje y ya se desdobla, al igual que la primera conversación que tiene con ella, que no sé si recordáis, que obviamente es un recurso que ahora se ha repetido mucho, pero que en esa época seguro que estaba muy poco cuidado, que es frente a la oficina la primera vez que hablan, el reflejo de él se ve en la ventana y es brutal ese momentazo, porque claro, nadie en ese momento es consciente de la situación en la que está el personaje, pero está ahí realmente. Cuando le lleva el bocadillo y se quedan en la puerta. Correcto. Ese momento efecto de la ventana a mí me retrotrae mucho a Extraños en un tren, donde hay muchas imágenes en las que de lejos, ¿no? Él siempre ve al otro con el que hace el trato, ¿no? En Extraños en un tren. Y siempre como que lo ve en todas partes, como que lo está persiguiendo, se siente como el acecho, ¿no? Yo creo que eso es un efecto que Hitchcock siempre plasma en sus películas. La sensación de sentirse perseguido, todo siempre en una atmósfera bastante opresiva, bastante agobiante, la escena de Extraños en un tren, rápidamente, de cuando están jugando el partido de tenis. Exacto. El público va mirando de un lado para otro, pero el que está obsesionado se queda con la mirada fija y digamos que eso es el suspense. Qué buena secuencia. Hablando de Bernard Herrmann,
que además fue digamos el compositor de cabecera de Hitchcock. Es que no fue ni nominado, por esta película. No fue ni nominado, solamente tiene un Oscar. Solo tiene uno. Que lo tiene por una película que no recuerdo el ¿Taxi nombre. Driver puede ser? No, No, Taxi no. Driver no. Lo tiene es el mismo año que él debuta con Ciudadano Kane, nada más y nada menos. Hace una banda sonora de otra película que es por la que gana. No me acuerdo ahora. Gana el Oscar por esa película. La banda sonora, desde luego, hay que decir que es frenética. Y además hay que decir otra cosa más de la banda sonora, que esto no lo sabía yo el dato, que la canción Eleanor Rigby de los Beatles, el ritmo de violines, Lo utilizó para... lo utilizan Paul McCartney lo utiliza en el tema inspirándose en Psicosis. En Psicosis. No lo sabía. Sí, esto también es interesante. Bueno, sí. En la película de 2012, ahora que estáis hablando de la banda los sonora... Beatles tienen influencia en los asesinos en serie, porque en la película Psicosis, en Charles Manson... Bueno, en la película de Danny Boy, Yesterday, no hay asesinatos. Que No. Bueno, habría sido mejor. La película ya en sí es un asesinato. Por eso, habría estado bien, ¿no? Hablando de la banda sonora, que la comentabais en la película de 2012, que no sé hasta qué punto es fiel exactamente a la realidad, porque hay momentos en los que se ve al propio Hitchcock mirando a ver a Miles a escondidas. Yo antes, Claro, yo no sé hasta qué punto todo es verídico, pero con respecto a la banda sonora, en el primer montaje que se hace de la película, tal y como se muestra, todo el mundo sale descontento. La banda sonora no estaba puesta como finalmente se puso, y es en el momento en el que se le pone la banda sonora de cuerdas completa en esa escena de la ducha de Herman, cuando cambia la concepción de la película, tanto en el montaje como a ojos de la propia Paramount, ¿no? Que no sabía lo que hacer con la película y que de hecho estrena solo en 2 salas, lo que generó un debate interno en Hitchcock hasta el punto de que se le plantea que se estrene directamente la película en la televisión como un capítulo más de su obra. O sea, imaginaos el concepto, lo que cambia una banda sonora a una película, hasta el punto de que todo estaba hecho para esa escena, como hemos comentado antes, por esa escena, y hasta el punto de que hace, junto al marketing, que la película sea lo que luego termina siendo. Totalmente. Y de no hecho, sé si claro. os habéis fijado, Juanma, no sé si estará de acuerdo conmigo también, y Jota, que el blanco y negro que utiliza Hitchcock en esta película es un blanco y negro totalmente diferente a lo que se había rodado siempre antes. Se ha dicho que ese blanco y negro muy sucio, ¿no? Sí, pero siempre se ha dicho que ese blanco y negro privaba al espectador del color de la sangre. Pero es que Hitchcock no quería que la sangre se viese roja. Exacto. Porque quería darle... Hombre, en blanco y negro la sangre, en cualquier blanco y negro, la sangre nunca se va a ver en la sangre que es sirope de se chocolate. ve oscura, es sirope, chocolate, sí. claro. Pero sí es verdad que imaginar esta secuencia de la ducha sin la música de Herman, porque en un no comienzo es lo mismo. él quería únicamente el agua, el sonido del agua. Y de hecho al final pues queda muchísimo mejor el efecto, porque parecen como las cuchilladas musicales, ¿no? O sea, es ese efecto del asesinato. Al final, cada cuchillada, ¿no? Sí. Que son cada como... cuchillada y además... cuchilladas que no se dan, por cierto. Que utilizaron melones, que son 55 planos, ¿eh? No, hombre, claro, utilizaron melones para el sonido. Es que claro, date cuenta, hablábamos de lo de la censura y el tema del inodoro. Y yo creo que el tema del inodoro era lo más... digamos que llama la atención, pero era lo más anecdótico que tuvo que pasar Hitchcock para que pasara la censura de esto. Y una de las grandes cosas que tuvo que pasar fue esta escena de la ducha. La escena de la... A ver, el código Hays decía que tú no podías sentir empatía o no podías realzar digamos, la violencia, no podrían mostrar desnudos, evidentemente, se lo saltaba absolutamente todo esto. Y Hitchcock, de estar rodando de forma clásica, llega a la escena de la ducha y hace un corte en 70 segundos, creo que dura la escena, de 41 tomas, donde no muestra nada. Creo que son 55 segundos la escena. O 55 segundos. La perfección esta escena. No recuerdo exactamente, pero con esa escena rompe. Lo importante de esa escena es que no solamente rompe la película Psicosis, sino que rompe con algo en el cine y rompe también con lo que yo estaba diciendo al principio. Es que rompe con la familia tradicional americana que nos vendían en el cine de los 50. Hitchcock rompe completamente con toda la generación, se adelanta al cine de los años 70 solamente con esa escena. Y de hecho constituye en sí, bajo mi punto de vista, una lección de arte cinematográfico. O sea, de manera permanente es que se estudia en escuelas de cine, es que esa secuencia es paradigmática. Es que es imposible de imitar. Hitchcock incluso, que intentó imitar ese grito en tres cortes, después más adelante no
nunca nadie ha podido imitar esa escena, o imitar, digamos, el tenebrismo, lo macabro y a la vez la elegancia que tiene esa escena con la excelencia del montaje que hizo Hitchcock, que además fue una obra artesana brutal, empezando también en cómo termina, que me parece muy elegante cómo termina con el ojo de Janet Leigh, de Janet Leigh, girando como gira la sangre yéndose por el desagüe. Por el desagüe. De hecho, imitan mejor la escena en Los Simpsons con Homer que en el remake. Sí. Que en Los Simpsons hay otro gag que es Seymour Skinner con su madre, ¿eh? No sí, también. Todo lo que se parodia de Los Simpsons ya es digno de elogio. Hablando de la escena que es maravillosa, antes estaban mencionando el inodoro, y hay, yo creo que una metáfora, una alegoría en el juego del inodoro con lo que se hace posteriormente con la sangre, que es como estamos hablando de que a los 45, 48 minutos se carga el personaje protagonista, y el hecho de haber enseñado el inodoro antes, donde echa los papeles que tenía apuntado el precio, lo juega perfectamente cuando esa sangre se está yendo directamente por el baño y nos está diciendo directamente Hitchcock: estoy tirando a la basura al personaje y lo estoy haciendo por vosotros. Esto es entretenimiento puro. Totalmente. Y lo que quería hacer era mandar a la mierda al personaje para que sepas que la historia no es ella, es otra. Y quiero resaltar con eso, ahora que ha mencionado Roberto la peli de Gus Van Sant, que aunque esta escena es maravillosa, es imperfecta. Y si os fijáis, en uno de los momentos finales, cuando exactamente está haciendo el juego con el ojo, el giro y el plano hacia atrás, tiene que cortar porque la actriz pestañea en la escena elegida después de estar grabando una semana, después de hacer 40 y tantos cortes en millones de escenas, creo que son 78 tomas y 52 cortes. En la elegida ella pestañea, hay que pararlo en montaje y se cuela una toma de la ducha que ahí no pega absolutamente nada, y luego eso Gus Van Sant lo soluciona. Y en su película, que es un auténtico desastre, esa escena la limpia y al final no vuelve a enseñar ni mucho menos. Yo la creo ducha. Que Hitchcock era consciente de todas formas. No, pero que luego él lo confesó. Sí, obviamente, totalmente. De hecho, es que ni siquiera Anthony Perkins aparece en esa escena porque estaba rodando un musical en Broadway. Correcto, es un doble. Es una mujer. Es una mujer, de hecho. Siendo una mujer, igual dices, pues a lo mejor la madre realmente está viva, ¿no? Llegas a pensarlo, ¿no? Que jugaba con eso también Hitchcock. Claro, lo que quería era engañar a la audiencia desde el minuto uno. A mí me hace... O sea, Hitchcock era un mago. Esto que decía Nolan en el truco final, que al final hacía ese paralelismo, como que el cine es magia, ¿no? Sí. Pues, o lo que decían en la película de Hugo, ¿no? La invención de Hugo, que se hablaba de... Pues Hitchcock era perfectamente... y Psicosis es un truco. Es el truco de magia perfecto. Es un truco. Es el truco de magia perfecto que te está continuamente desviando la atención y jugando con el espectador, desviándote la atención hacia sitios para después darte la bofetada con Pero otro. es que te lo hace con muchas películas, hecho, con Vértigo te lo hace también. A mí sí, pero el agujero de guión de Vértigo al final... Quiero eso para otro día. La monja, La monja del final que te deja loco, Bueno, vamos a dejar eso para otro día. Mira, por favor. Te voy a decir, independientemente que después de la escena de la ducha, que hay unos 10 minutos de escena que se ve como él está limpiando la escena del crimen, a mí esto me parece muy interesante, porque aquí también se carga el código Hays. Y es que tú hasta el momento, tú estabas empatizando con ella, con Marion Crane, hasta el momento. Y de repente te ves como limpia minuciosamente la escena del crimen Norman Bates. Cómo coge el dinero, que sigue haciendo ese gag del dinero para meterlo al final en el maletero y enterrarlo en la ciénaga. Pero lo interesante de esa escena, que es maravillosa, es en el momento en el que Hitchcock juega con la mente de todos los que ven la película. Tú pasas de empatizar completamente con Marion Crane a la escena de la ciénaga cuando el coche se queda parado y parece que no se hunde. Empatizas con él. Tú deseas en ese momento que el coche se hunda. Claro, porque tú en ese momento piensas que él no tiene la culpa, que es la madre, ¿no? Claro, se nos olvida una cosa. Es que Hitchcock... O simplemente porque quieres que siga. Pero es que Hitchcock, más allá de ser un gran prestidigitador, que lo era un gran analista de la psique humana aquí donde lo vemos. O sea, realmente es así. Y manipulaba al espectador también a su antojo, que es otra de las grandes virtudes que tiene Alfred Hitchcock. De hecho, pasa en La soga.
La Soga es una película en la que el espectador Pasa está en- constantemente siendo llevado. Es que él te está llevando a donde quiere en todo momento, que eso es lo exquisito que tiene. Hay como una especie de hilo conductor invisible. Y esto es que el te está cine y nos llevando. dejamos llevar también y nos La resulta Soga, divertido. que por cierto, Uno de mis tótems, La Soga. plano, para que todo el mundo habla de los planos secuencia. Plano secuencia que cambiaba el rollo, ¿no? Sí, estaban ahí cortados, pero... Un falso plano secuencia, pero sí. plano secuencia fantástico. Yo, ya que estamos hablando de confesiones, tengo que reconocer que la primera vez que yo vi la secuencia de la ducha de Psicosis no fue en Psicosis, fue en un especial de Martes y 13. Todo hay que decirlo. Bueno, oye, nunca es tarde y además, bueno. De esas tenemos todos una, ¿eh? Yo no he visto Sospechosos Habituales porque me sé el final y estoy esperando que se me olvide de mayor. Ah, bueno, de O Kaiser sea, Sosé, ¿no? Claro. O sea, ¿Quién es Kaiser Sosé? Ostras, tío, claro, es que... Claro. Por ejemplo, mira, la diferencia entre suspense y sorpresa. Realmente... Claro, hay sorpresa. Sospechosos Habituales, aunque tiene mucho suspense alrededor, al final se va a ser una sorpresa. Es que al Eso, final- eso sí que es un truco de magia, esa película. Claro, yo creo que al final hay que tratarlo de truco de magia. A mí me gusta mucho ese momento en la película porque lo que está haciendo Hitchcock es hacerle creer a la gente que está empatizando con un chaval cuando está empatizando con el asesino. Claro. Y la gente no lo sabe. Y eso es maravilloso, pero es que él, de su propia película, decía que era un chiste, que él lo único que quería era ver a la gente chillar y que se asustara. Y saltar en la butaca. Claro, él quería hacer algo diferente en el cine porque estaba un poco aburrido de lo que estaba haciendo Sí, pero y lo por que, eso lo- elige la peli que lo que elige. dice Por eso- J, que es muy interesante porque Hitchcock quería, bueno, en la novela no tenía nada que ver el perfil del personaje Nada. con el que aparece en la película, que Nada. es un chaval de 20 y pocos años, Era un hombre tímido, mayor, calvo. inocente. Claro, entonces la personalidad de Norman Bates es la que hace que empaticemos con él en algún momento porque como no sabemos si él es el asesino, si es su madre, si está manipulado por su madre, si es un chaval inocente. Entonces en ese Pero momento... es macabro que consiga eso Es en el macabro. año 1960. Totalmente. Que el cine no había visto nada parecido a Psicosis y nada que jugase con el espectador al nivel de que juega Psicosis. De Pero hecho, jugando con la gente. O sea, de hecho, jugando- aunque nos parezca un poco chocante, porque la película es muy experimental también en ese sentido, porque es mainstream pero a la vez experimental, Ujú. se considera cine de terror. O sea, cine Bueno, de es que es una terror. película de terror. Claro, Es una película de a terror. mí, por ejemplo, no me lo parece. Para mí es más suspense. De hecho, Sí, la sí, parte claro. para mí, o Pero sea, claro, a mí me terror. da, a mí siempre me ha dado un poco de miedo Sí, a la mí no escena, tanto, la pero bueno. escena, más que cuando muere ella, la escena cuando muere el investigador. Me parece una escena terrorífica. Ahí es donde quería ir yo ahora y también en cómo Hitchcock, digamos, rompe con los esquemas del cine de terror hasta entonces de la época, que Bueno, era y un cine metió- muy colorido, muy de serie B, muy, digamos, muy underground el cine de terror o siempre muy asociado a lo fantástico, etcétera, y cómo lo lleva, digamos, a los hogares norteamericanos. Y a ver quién tenía narices de ducharse en 1960 en Estados Unidos. Claro, ¿no? porque la gracia de Psicosis es que él hace del monstruo una persona normal. Sí. Esa es la gracia de Psicosis. Esa es la grandiosidad Que de el Psicosis. miedo está en la puerta de la esquina de tu casa. Y después, O sea, es así. y después tiene, por ejemplo, que después de la escena de la ciénaga, que ya la película es completamente diferente y Es se otra convierte historia. se convierte en una película de detectives, Sí. donde los personajes le importan un comino, Tres porque cominos, el investigador, el detective Arbogast, Árbogas. que lo mejor que tiene Que es absurdo cómo llega al motel. es absurdo como llega al Absurdo, motel. totalmente. todo lo que pasa a partir de ahí. Porque Una la pareja llamada es que no muy- tiene Claro, sentido. no tiene absolutamente Nada. no tiene absolutamente sentido. Pero Igual es que a Hitchcock ella le da llama, igual, ¿eh? ella llama a la hermana simplemente para que haya esa conexión, pero No, porque claro. él quiere también jugar con la siguiente escena culmen, que es el asesinato de Arbogast. Que Bueno, para mí entonces, es la madre brutal, también. El brutal. asesinato de Arbogast es otra delicia. Que ya empieza a jugar con el plano cenital, para que tú no veas la identidad de la persona que está matando a Y Arbogast. cómo cae de las escaleras y cómo le sigue la cámara todo, mientras cae. esas Es que escaleras imposibles. esas ¿eh? escaleras Esas imposibles. escaleras imposibles. Con la sangre en la frente, que eso, Bueno, yo eso no me sé lo- si se había visto mucho. Eso Con- me lo decía. Lo de que el plano es espectacular lo dices ahora, pero a alguien le pones tú la película bueno, ahora y te ve la escena Sí, claro, y clama claro. al cielo. O sea, Por eso es cine experimental. Claro, Yo quería- claro, hay que yo quería entenderlo como lo deciros- que es. Sí. Ayer pensando en la película quería plantearos una reflexión y quiero que me seáis sinceros. A nosotros nos ha marcado mucho Psicosis porque evidentemente nos criamos viendo los 90, estábamos más cerca de la fecha del estreno obviamente que actualmente, ¿no? ¿Pensáis que a la gente joven de hoy en día
le siguen teniendo como referencia a Psicosis. Pero es igual que si me hablas de Ciudadano Kane. Es que Claro. tú... Es que No, tú- no es lo esta- mismo, no es lo esta- mismo. esta- No, yo creo que sí. Psicosis es muchísimo más divertida que Pero, Ciudadano sí, Kane. no, hay que hablar pero de me esa refiero que influencia. yo Sí, creo no, que estas sí, películas sí, sí. tú las tienes que ver de siendo muy broma. consciente del contexto en el que se rodaron. Sí, pero Eso. tú le pones a un chaval de 20 años, hoy día, a un chaval de 20 años aficionado al cine de terror, le pones Psicosis y le va a encantar. Psicosis la ve, con Ciudadano Kane se Ciudadano Kane duerme. se duerme. pensáis 100%. que, pero Coge una el cosa, móvil a los 10 minutos. ¿Pensáis que el final seguiría siendo igual de efectista para un chaval de hoy en día? El final a lo mejor no, Claro, pero Skyward. la escena que hemos dicho antes de la muerte Eso del sí, investigador, eso sí. Pero el yo, suspense de ella con yo el no estoy dinero, de acuerdo, todo eso. Yo creo que el final es muy actual. O sea, Sí, pero ya se ha hecho mucho después. No, pero el final se ve venir. se ve Claro, venir. claro, hombre, pero tú Claro. estás enseñando una obra antigua Claro, que no, tiene sí, un sí. valor en Sí, la pero- historia. pero o sea, ponemos en la mente de un chico joven claro, de 20 años que consume internet todo Lo el que día. dice Juanma Claro, es eso. Pero, Claro. claro, pero es que Hitchcock lo hizo primero. Claro, Es que- no, claro. o sea, claro. es que Hitchcock inventó la vaina hecha. Es que después de eso, el tío, con sus dos pirindoles, te coge a la... ay, ¿cómo se llama la actriz con la que tuvo este problema? A Vera Miles y John Gavin, que era un actor paupérrimo, John Gavin, por cierto, y te coge a Vera Miles y te lleva a la casa del sheriff, y el sheriff te dice ya que la madre está muerta. es O sea, aburridísimo el final. A mi gusto, hasta te- la escena final, espérate, ese discurso es aburridísimo. Espérate, te adelanta la información de que la madre está muerta y sin embargo tú dudas realmente de que la madre esté muerta. ¿Por qué? Porque después de esto hay una escena que me parece mejor aún que el asesinato de Arbogast, donde vuelves a cruzar las escaleras y donde mientras él entra, donde tú lo sigues a él, y donde él, mientras está subiendo las escaleras con un contoneo muy femenino, por cierto, Sí, totalmente. donde te está dando también otra pista, ahí, otra más, Hitchcock, que no para de darte pistas, tirártelas en la cara. De cebártelo. Efectivamente, de cebarte de pistas de las que tú realmente no te das cuenta. Sí. Porque ahí tú vas siguiendo a Norman Bates esperando a ver qué hay detrás de esa puerta. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese momento Hitchcock coge la cámara, se vuelve a poner en plano cenital mientras empieza a escuchar a la madre, que yo creo que ese es el recurso más tramposo que usa en la película, que es la voz de la madre, que es un Sí, recurso muy tramposo, muy tramposo. pero muy necesario. Pero muy necesario. Para- y aparte, para oye, que- ¿quién para te quedarte dice, esa- ¿quién te esa dice situación? que no hay nadie que pueda imitar voces? Oye, Sí, claro, pues, puede ser Carlos Latre. puede ser No, Carlos el Latre. problema es que luego no lo Pero que muestra. yo creo que es que a Hitchcock eso se da. Sí, Le da igual, le da claro. igual. Claro, Es que eso iba le lo da que exactamente iba. igual. Pero lo grandioso es que tú después ves cómo baja la madre. Y tú dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, yo creo que eso lo ves a día de hoy y más o menos te sigue sorprendiendo. Sí, puede después, como se desencadena todo, la intriga, el suspense de que llega Vera Miles y ve el cadáver de la madre y de repente llega él y le salva al otro, y la explicación que eso es una cosa que hoy día da mucho coraje, por cierto, que es esa sobreexplicación Sí, sí, de a lo que mí me acabas mata. de lo que acabas de ver, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, en Vértigo pasa también, ¿eh? Sí. Con lo que además- acabas de ver. Y lo que pasa es que en Psicosis, claro, lo bueno de Psicosis que tiene ese final, yo creo que es esa mirada de Anthony Perkins al final. Claro. Esa media Claro. sonrisa. Ahí vamos. Es que porque nos en tenemos- Psicosis, corregidme si me equivoco, no se indaga en el por qué Anthony Perkins está así. No, en No, absoluto. no, por no, eso hay no. una serie. Exacto. Por eso hay una 3 serie. secuelas. Después hay la serie de Bates Motel, Exacto. que, claro, habrá quien le guste mucho, no digo que no, Está pero muy es bien. esa necesidad actual de explicar los orígenes del villano. Claro. Está muy bien, Cuestión. pero no es canon, ¿eh? Canon son solo las 3 no secuelas. es canon No, desde el y- punto de vista que pasa en una ciudad completamente Bueno, y te diferente. vuelvo a hablar, Hitchcock, de que el origen de la mayoría de asesinos en serie, el origen tiene que ver mucho con sus madres, con la relación que han tenido con sus madres. Todo muy freudiano también. ¿no? Claro, claro. Ujú. Pero también eso que decía antes, lo de lo que apuntaba la chica que ha entrado Carmen, antes, Carmen. con el tema de Slavoj Zizek, que era el tema de que la casa, la mansión, que además me parece como ese motel de carretera es un guiño a ese acercamiento de Hitchcock, como siempre, a Estados Unidos. De hecho, la película es estadounidense, no en vano, ¿no? Sí, Porque- de hecho se puede visitar aún Claro, la casa en los estudios de Paramount. Y ¿sí? son esos moteles típicos de carretera, Universal. ¿no? De Esos Universal. esos moteles que se emulan de carretera, que puede haber un montón de chinches bajo la cama o un psicópata ya, Sí, regentándolo, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Y es esa fascinación de Hitchcock por esa cultura estadounidense, y se han hecho muchas interpretaciones de la psique humana
y del tema de Freud, del super yo, del ello, ¿no? Cada planta representa una cosa distinta. Efectivamente. Se han hecho muchos estudios respecto a eso. Porque además había una teoría que además era súper interesante con respecto a eso, y la casa de Norman Bates, que además, si os fijáis, la casa es totalmente vertical y el motel es completamente horizontal, que es un dato estético bastante curioso. Pero hay una teoría bastante interesante respecto a eso de Nietzsche, del ello, del yo, etcétera, y es cómo se comporta Norman Bates en las diferentes plantas de la casa. Efectivamente, cómo se comporta. En las diferentes plantas de la casa. Cómo el ello, que es la parte de abajo, el sótano es donde está la madre. Muerta, etcétera. Efectivamente. Como la parte de los recuerdos de la proyección es la parte de arriba, y la parte del yo, de lo que es, del que se debate cuando tiene esa tensión de la que hablamos, cuando Hitchcock se empeña en mostrar a Norman Bates en esos planos tan cerrados, tan claustrofóbicos, pero a la vez tan abiertos. Habrá mucha gente que piense que estos son pajas mentales, pero no, tiene su sentido. Tienen su sentido. Pueden serlo, ¿eh? A lo mejor Hitchcock no hizo eso pensando en eso. No veo yo a Hitchcock muy de pajas mentales, ¿eh? Por eso era un tío que lo preparaba todo. A ver, él siempre había dicho que hacía la película para entretener. La hizo con su dinero, con un perfil bajo. Cogió un libro relativamente malo para coger a un personaje que le gustaba y ampliarlo, adaptarlo a su manera. Hizo la peli porque quería hacer algo diferente y para entretener. Exacto. Que a lo mejor pudo llegar a eso, es posible, pero escuchando a Hitchcock hablar de su propia película, a mí me parece muy difícil llegar ahí. Ahora, también se ha hecho Bates Motel, que es una serie a priori fuera del canon con el mismo personaje, que tiene momentos reflexivos muy interesantes para llegar a construir un personaje que luego la película funciona de mil maravillas, y que la serie va y viene, pero que tiene, la verdad, es que un cierre bastante chulo. Vera Farmiga está estupenda. Ella está genial. Cuando no está estupenda, Vera ¿En Farmiga. serio habéis terminado esa serie? Que la serie está bien, está muy bien. Que no te confundas. Que la serie no la serie está bien. Está muy bien, Miguel Ángel. Sí. Lo que pasa es que no te puedes decir es de las 100 mejores series de la historia, pero para construir el personaje y para entender bien a Norman Bates, la serie funciona. Pero también te digo una cosa, es Jota, repetitiva en ciertos momentos. También te digo una cosa, Jota, es que es todavía mejor Psicosis cuando no tienes apenas información Hombre, por supuesto. Ahí va yo. Por supuesto. ¿Es necesario saber por qué Norman Bates es así? No, en absoluto. No, pero tampoco son necesarias las 3 secuelas. Aún menos, eso menos. ¿Os acordáis de Ni lo de ¿os acordáis en Camino a la Perdición, el personaje secundario de Jude Law, que está tocado de la cabeza? Sí, el fotógrafo psicópata. ¿Por qué es así? ¿Qué más da? Da igual. O sea, da igual. Sí, pero es que por esa misma regla de 3, ¿por qué me explicas durante 10 minutos todo lo que le ha pasado a Norman Bates? Porque Hitchcock entiende que el espectador es tonto y necesita darle una explicación muy amplia al final. Pero lo importante es el plano final que te da. Claro, al final te mete la figura esta del psicólogo. Ahí que realmente no se lo está explicando a los personajes, porque si te das cuenta, ahí hay un hombre que ha perdido a su amada, una hermana que ha perdido a su hermana, y a los personajes dan exactamente se lo explica, pero igual se lo explica, se lo está explicando al espectador. Se lo explica un espectador que no ha visto ese cine en su vida. Que no ha visto eso en su vida. Claro, es que es normal. Y le está explicando, que no es que los trate de tontos, es que es algo nuevo. Es que en esa época no existía eso. Claro, hoy no lo haría Hitchcock, obviamente. Hoy no haría eso, esa explicación. Es decir, yo muchas veces pienso, creo yo, y digo, directores tan pioneros, tan visionarios como fueron Hitchcock, como fueron Kubrick, como fue Orson Welles, etcétera, Truffaut, que también hemos hablado. ¿Qué es lo que harían a día de hoy? En una época que estamos pasando de cine donde yo veo poco ingenio. Hay unas declaraciones de Tarantino que además lo traigo a colación por el tema del MacGuffin del maletín en Pulp Fiction. Bueno, que de hecho en Pulp Fiction también la escena donde él se encuentra con el jefe. Exacto. Junto con Marcellus Wallace, ¿no era? Con Marcellus Wallace. Efectivamente. Con Psicosis. Claro, es un paralelismo muy fuerte. Uh-huh. Y Tarantino decía que se puede considerar también ya un clásico realmente, porque es un clásico vivo de los que nos quedan de la última jornada esta. Decía que actualmente él incluso odiaba los teléfonos móviles e internet y todo esto porque la originalidad se estaba perdiendo. Decía que había muy poca frescura. Quizás se puso un poco nazi en estos comentarios, pero bueno, en cierto modo también es verdad que tenía razón en parte. Yo creo que en parte tiene razón. Sí, no sé. Yo creo que en parte tiene razón. A mí, también hablamos de un tarado que es Tarantino, ¿no? Claro, es que es un genio como director de cine. Pero tampoco nos podemos poner puristas. Pero bueno, solo tienes que escuchar a él de la Iglesia
con la cena que tuvo y te darás cuenta de lo tarado que está Sí, ese hombre. pero lo que yo me vengo a referir, Roberto, es que a lo mejor me estoy poniendo yo dramático, ¿no? Pero yo miro atrás y veo la generación de Kubrick, Alfred Hitchcock... No hace falta, te vas Billy a los Wilder, 90. Billy Wilder, sí. Vete a los 90. Eso es verdad, los 90. Déjame un momento. Billy Wilder, etcétera, etcétera, pasa a la generación de los barbas de los 70, de Coppola, de Bogdanovich, de Brian De Palma, de todos estos, Spielberg, etcétera, etcétera. Y la última generación realmente que nos queda de directores verdaderamente subversivos, verdaderamente originales, en la época de Tarantino, y de David Fincher, sí, Fincher, y Villeneuve en un último momento. pero para mí Fincher bueno, entra dentro oye, de la oye, un época de momento. Tarantino. Almodóvar. Oye, y Lars von Trier. Y Almodóvar entra también. Y Amenábar. Y Lars von yo Trier creo que- también, por ejemplo. Sí, pero Lars von Trier, tío, Bueno, sí, uf. a mí no me gusta, pero bueno, entiendo lo que sí, entiendo. ¿Sabes? lo que Igual, a dices, mí me Juan. gusta Yorgos Lanthimos, por ejemplo. También pero, Yorgos pero, pero, Lanthimos. pero yo no lo pondría. Pero porque también tampoco lo ves con una perspectiva del tiempo. Es que el tiempo hace mucho también. Tú tienes idealizadas. Jean-Pierre esas figuras. Genet, ¿no? Con Amélie, Habrá- con claro, Delicatessen. Habrá tenemos que verlo así, dentro Wes de 20 Anderson. años. Wes Anderson. Wes Anderson. A mí no me gusta, que Wes se Anderson, tire por una pero- ventana, Wes ¿Tú te Anderson. imaginas a un chaval de 20 Pero- años dentro de 50 comiéndose una peli de 4 horas de Wes Anderson? No, se Madre mía. la están comiendo de Zack Snyder, de cuatro La Liga de la horas. Que yo el otro día tuve que leer la enésima tontería del tema este de la Liga de la Es que Justicia. ahora parece que es la obra maestra Efectivamente, del tío, cine de superhéroes, o sea, macho. Mira, yo la defendí Pero porque si me la gustó. defendisteis aquí sin La vergüenza hace 2 la semanas. defendí porque me gustó, pero es que no me la puedes comparar con los 7 samuráis de Kurosawa. ¿Qué me estás hablando? Flipao, que eres un flipao. Si me estás escuchando, eres un flipao. te está Ni que escuchando fueras- seguro, Miguel. Ni que fuese hace una Pero- vez en América. pero ¿qué cuidado, me estás que no- contando, que tío? ese Zack Snyder, chaval- ¿con quién has empatado? Zack Porque Snyder. hoy se endiosa todo muy rápido. Ese es el Venga, problema. hombre. Si ese chaval está conduciendo ahora mismo, que no suelte el móvil ni nada, ¿eh? O sea, que no, que siga conduciendo tranquilo, que no se confunda. Chicos, oye, que no nos da Se tiempo acaba para- esto ya. Sí, Sí, no se nos da acaba. Al final hemos debatido sobre Al final Ben Affleck sobre siempre, el legado siempre está de en la una forma Fatman. diferente, de una forma diferente. Juanma Marrufo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Y recomendamos que escuchen tu podcast. Parásitos Podcast. Sí, Parásitos que lo hago con mi Podcast. amigo José. Pues sí. sí. Efectivamente, Correcto. que está muy bien, muy interesante y dentro de poco tendréis cositas por ahí. Sí. Por supuesto que sí. Se vienen cositas pronto. Juan Perejota, muchísimas gracias. Nada, acércate a la candela. Acércate a la candela. Muchas gracias, Roberto de Glané. Un abrazo. Nada, Roberto de Glané, para que ustedes lo sepan, es el que lleva el guión completamente del programa de hoy. Por supuesto. Patrulla Trueno 2.0. Víctor Espinosa está en los mandos técnicos. Nosotros nos vamos, mientras tanto estamos en las salas de cine. Adiós.